profesora María Eugenia Cisneros. Ella es profesora del posgrado. Va a dar una breve charla sobre la resistencia para darle conclusión a lo que sería la ponencia de esta tarde. Adelante, profesor. Le falta algo. Yo siempre lo digo. La profesora más rebelde. Totalmente. Le faltó lo más importante, tutora de su tesis. Tutora de mi tesis. Tenía tiempo que no lo veía. ¿Cómo Sí, está? bien, usted. Regresa. Bueno, buenas tardes. Exactamente, y a mí me corresponde hablar sobre la resistencia, y esta charla la he estructurado en una forma de introducción a partir de 4 preguntas. La primera pregunta es: ¿en qué condiciones o cuándo podemos hablar de resistencia? ¿Qué es eso de resistencia civil, que se escucha tanto? Y desobediencia civil, y persuasión, y huelga de hambre, y se cosieron la boca. Bueno, eso tiene unas condiciones específicas para nosotros hablar de ello. En principio, la fuente en la que se fundamenta el Estado, ¿cuál es? El poder. Pero ¿qué es lo que alimenta el poder? ¿Qué es lo que está en el corazón del poder? La obediencia. La obediencia es el corazón que vivifica el poder. La obediencia y la lealtad. La obediencia y la lealtad ¿de quiénes? De la sociedad, de los individuos, por un lado, pero por la otra ¿de quiénes? La fuerza, militares, policía, la burocracia, los funcionarios públicos, etc. Es decir, que en una situación normal, dentro del marco constitucional, ¿verdad?, la mayoría obedecemos y consentimos a la estructura del Estado en la cual nosotros como sociedad nos organizamos. Estamos de acuerdo con el ejercicio del poder del Estado, el ejercicio de la fuerza legítima dentro del marco constitucional, porque se supone que él está garantizando el ejercicio de nuestros derechos y de nuestra libertad. Pero hay un problemita. ¿Qué pasa cuando el poder, los que están en el poder comienzan a abusar de su ejercicio, y de un estado legal pasamos a un estado ilegal, a un estado ilegítimo y a un estado injusto, y donde ya la fuerza legítima, el uso de la fuerza legítima no es una fuerza legítima, sino es una fuerza represiva? ¿Y por qué es una fuerza represiva? ¿Por qué se convierte en una fuerza represiva? Por el problema de la obediencia. Un Estado siempre se mantendrá, señores, así tenga un mínimo de obediencia. Siempre, por más arbitrario que sea. Mientras haya un reducto que colabore con ese tipo de Estado, el Estado se mantiene. Entonces, la resistencia aparece, se manifiesta como una forma de lucha política dirigida a fracturar esa obediencia o ese reducto de obediencia y de lealtad que se tiene hacia un Estado que está abusando del poder. Pero además se requiere otra condición, es que el abuso de ese poder debe tener unos efectos contundentes en la sociedad y en los individuos. Y uno de esos efectos es coartar el ejercicio de la libertad, lesionar derechos fundamentales. Si no hay esos efectos, no estamos hablando de resistencia, porque precisamente la resistencia surge para oponerse a un Estado arbitrario, a un Estado que está actuando injustamente. Por ejemplo, caso Martin Luther King, el derecho de los negros. Bueno, ¿y por qué los negros tienen que ir parados y los blancos sentados? Y si está vacío el negro se tiene que parar para que el blanco se siente. ¿Y por qué los negros no pueden estar en espacios públicos tomándose un café?
que llegó un día una costurera que iba en el autobús y se hartó, iba sentada y dijo, yo no me levanto, porque yo le voy a ceder el puesto si yo tengo el mismo derecho que esa señora a ir sentada, y fue presa. Pero ese hecho originó, ¿verdad?, lo que se conoce, y si no lo buscan rápidamente por internet, un boicot, ¿verdad?, que dirigió Martin Luther. ¿Cuál fue el efecto? Porque además la resistencia tiene que tener efectos políticos. Si la forma de lucha política de resistencia no lesiona el fundamento del poder, no estamos haciendo nada. Tiene que lesionar los fundamentos, la estructura del poder. ¿Por qué triunfó el boicot? Porque lesionó la parte económica, porque los autobuseros empezaron a percibir menos plata, porque resulta que el mayor número de usuarios eran, como se dice hoy en día, los afroamericanos. Entonces salió una sentencia de un tribunal diciendo que de ahora en adelante tanto los blancos como los negros podían ir sentados, donde los afroamericanos podían estar en espacios públicos. Eso no fue gratuito. Hay que ver lo que implicó para los afroamericanos no hacer uso de los autobuses, caminar, algo así de Guarenas hasta Caracas, caminando. Porque la resistencia exige también al individuo ciertas cosas que ya lo vamos a ver más adelante. Ellos mismos tuvieron que organizarse, los taxistas ser solidarios y cobrarle a los afroamericanos lo mismo que cobraba el autobús, es decir, una tarifa mucho más económica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para hablar de resistencia, tiene que ser un poder arbitrario, injusto, que actúa al margen de la ley y lesiona derechos fundamentales del individuo, porque nosotros somos individuos singulares, y como sociedad. Segunda pregunta, entonces, ¿qué es la resistencia civil? Y lo que yo propongo en cuanto a esto es lo siguiente: la resistencia civil es una forma de lucha política individual y social. Mi tesis es que así sea un individuo, y en esto sigo a Henry David Thoreau, basta que un individuo se oponga a un poder arbitrario para hablar de la manifestación de la resistencia, que no es pública porque no la vemos, ok, es anónima, está en silencio, pero está ocurriendo, porque para que la señora costurera que no se paró en ese momento y a partir de allí se dio el boicot, ¿cuántos anteriores no se pararon y no lo conocemos? Pero fue necesario que esos anteriores estuviesen allí sentados, que no conocemos, para que en el momento que esta señora no se parara, se articulara ese movimiento hacia lo público. Una forma de lucha política individual y social basada en la idea de que los gobiernos dependen de la colaboración, sumisión, acatamiento, cooperación de la mayoría de los ciudadanos de una sociedad, de la lealtad de los militares, la policía y los servicios de seguridad civil. Busca movilizar a la población civil para que retire el consenso, la colaboración y la obediencia con el fin de socavar las fuentes de poder del Estado injusto, ilegítimo y arbitrario, e incluso buscar apoyo internacional para lograr su cometido. Lo que le acabo de leer es una unión de lo que expliqué anteriormente. Quedó medianamente claro. La tercera pregunta: ¿qué elementos intervienen en la decisión de ejercer la resistencia? Esto es fundamental, señor, porque el ejercicio de la resistencia parte de una decisión existencial individual
porque la resistencia moviliza elementos morales y psíquicos. Lo que quiere decir que la resistencia despierta el ámbito ético, el ámbito de los principios y de la moral. Decirle no al poder no lo hace cualquiera, solamente lo hacen unos pocos. ¿O es que cuántos Mandelas hay? ¿Cuántos Gandhi hay? ¿Cuántos Martin Luther King hay? ¿Cuántos Franklin Britos hay? Pregunta. Moviliza la conciencia. ¿Cuándo se moviliza la conciencia? Aquí, esto es importantísimo, porque a muchos se le moviliza la conciencia. Sí, estamos bajo un estado represivo, pero no hago nada. La pregunta es, ¿y por qué no hace nada? ¿Por qué prefiere esperar que otro haga lo que tiene que hacer usted? ¿Qué hago? Una de las cosas que moviliza la resistencia cuando nos encontramos en una lucha, en una posición entre el poder y la libertad, la pregunta que se hace cada individuo es, ¿qué hago? ¿Me someto? ¿Obedezco? ¿O desobedezco? Pero si desobedezco me matan, me meten preso. Y si obedezco, estoy salvado. Pero hay un momento que no aguanto, que la sumisión tiene sus límites también. Por eso es que se moviliza el campo de la moral y de la ética. El que se opone al poder y dice hasta aquí, generalmente es porque surge algo allí. La conciencia, la capacidad de movilización, aguante y persistencia en la lucha. Esto es otra cosa que exige la resistencia, sobre todo la persistencia. El darse cuenta que como sociedad y como individuo nos encontramos en una lucha entre el poder y la libertad que trastocan nuestra cotidianidad. Esto es fundamental, señores. La resistencia se da en el ámbito de la experiencia y del día a día. Por eso es que no es normal. Cuando usted está en una situación de resistencia, cuando usted está en una situación donde está enfrentando un poder represivo, su cotidianidad se altera. Y cuando digo cotidianidad, son todos los ámbitos de su vida, desde tomar el carrito hasta los espacios de enamoramiento. Yo me estaba preguntando, y tengo que hacer una investigación sobre eso, cómo se estarán enamorando los muchachos de ahora, con la inseguridad y los parques, y sin poder pagar un hotel. O sea, de verdad, aquí han salido varios estudios sobre cómo ha disminuido el ejercicio sexual por la situación de estrés. Hasta eso se modifica y es alterado. Usted no está en paz en un parque, no puede sentarse a comer un helado. Se modifican los espacios de cotidianidad, el día a día, el que usted pueda ir a ver una película, el que usted pueda ir a un centro comercial. Esta oposición entre autoritarismo y democracia, represión y participación le exige al individuo y a la sociedad una toma de decisión que moviliza el campo ético y moral. ¿Obedezco o desobedezco al poder arbitrario? ¿Lucho por recobrar la libertad o me someto voluntariamente a la injusticia? Por eso afirmo que la resistencia se manifiesta en la experiencia, en la cotidianidad. Le exige a los individuos y a la sociedad emprender acciones imaginativas concretas para defender el ejercicio de su libertad, limitar los actos abusivos del poder político. Y esto le exige al individuo y a la sociedad sacrificio, sufrimiento, incomodidad e incluso la muerte por la libertad, como lo estamos viviendo. No solamente aquí, también en otros países. ¿Cuál es la pregunta filosófica vigente con respecto a la resistencia? Que no es nueva. ¿El individuo y la sociedad deben obedecer un Estado injusto, ilegítimo, ilegal y arbitrario?
Esa es la pregunta filosófica que sigue vigente en el 2015 y aún no tiene respuesta. Voy a mencionar, y con esto termino, dos autores de mi preferencia. Primero, Etienne de la Bossy, lectura obligatoria para todos ustedes. Se las recomiendo. Etienne de la Bossy, La servidumbre voluntaria o todos contra uno. ¿Qué se plantea este autor allí? Una pregunta que todavía no tiene respuesta. ¿Cómo es eso que existe, que se da, que surge? Ese vicio que él llama la servidumbre voluntaria. ¿Qué es la servidumbre voluntaria? Bueno, ¿por qué la mayoría baja la cabeza sin que le pongan un revólver? ¿Por qué usted le baja la cabeza al profesor pirata y se queda calladito, que no prepara la clase y lee el libro y no dice nada? Porque le va a poner 0-0. ¿Por qué bajamos la cabeza sin que medie fuerza para bajar la cabeza? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que hace? Dice él, yo no entiendo. ¿Cómo es posible que miles y millones de ciudades se sometan a uno solo? Eso es lo que él trata y reflexiona en ese pequeño librito de 1400 y pico. No es filósofo, es un jurista francés, Etienne de la Bossy, muy amigo de Montaigne, pero es un tratado filosófico político. Y él trata de acercarse un poco a eso. ¿Por qué los individuos prefieren la servidumbre a la libertad? ¿Por qué les da miedo la libertad? ¿Por qué les es más fácil ser servil? ¿Por qué los pueblos se labran su propia servidumbre? Y ahí mete la estocada. Son los propios pueblos los que deciden entre la libertad y la servidumbre. Los pueblos producen su propia miseria. Nosotros producimos a Chávez y producimos a Maduro. ¿Hasta cuándo va a estar Maduro? Bueno, hasta que nosotros queramos. ¿Quién produjo a Hitler? Bueno, el propio pueblo alemán. Eso es lo que dice la Biblia. Quien genera el vicio de la servidumbre es el pueblo. No lo digo yo, lo pueden leer allí. Entre otras ideas, solamente quiero destacar esto. El otro autor, que también se lo recomiendo, que se llama Henry David Thoreau. Tiene varios escritos, pero del deber de la desobediencia civil. También está Balde, que es un libro maravilloso. Bueno, tiene varias cosas. ¿Qué se plantea él ahí? Eso lo anoté porque le voy a leer una cosa, 3 líneas literales de este autor. Dice él, el mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto, y cuando los hombres estén preparados para él, ese y no otro será el que tendrán. El mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto, y cuando los hombres estén preparados para él, ese y no otro será el que tendrán. ¿Y qué quiere decir con eso? No, yo no se lo voy a responder. Ya yo lo respondí y lo escribí. Cada quien responda a esto. Él es contundente y dice, señores, si estamos bajo un gobierno injusto, es un deber el desobedecer. Tanto Etienne de la Bossy como Thoreau coinciden en algo que se me había olvidado decir. Ambos señalan, no es necesario luchar, no es necesario la violencia, basta con que no se le obedezca, basta con que no colaborar. ¿Cuál es la metáfora? Como las matas, mientras usted las riega, están vivas, basta que usted la deje de regar para que la mata muera. Como de boicot.
¿Quiénes vieron aquí Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton? Bueno, y que los que no lo han visto se las recomiendo. ¿Recuerdan la parte de la Reina Roja? Ajá, la parte final. Cuando la Reina Roja dice ataquen y ¿qué hace todo el ejército? Las lanzas que hacen las tiran al suelo, correcto. No la apuntan a ella, las tiran al suelo. Ella queda sola. Nadie le obedece, ni el ejército, ni el grupo más cercano que la apoyaba. Queda sola. Eso en imagen, señores, es la resistencia. Bueno, hemos finalizado esta mesa. La palabra a ustedes para la discusión, la pregunta y la respuesta. En mi función de coordinadora voy a hacer un resumen de lo que trató esta mesa rápidamente para recordar algunas ideas y pasamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Tuvimos en primer lugar al profesor Jesús Ojeda con la sociedad civil y él planteó, digamos, dos perspectivas con respecto a la sociedad civil. Una que viene de las ideas de Hegel, Marx, Gramsci y otra del lado de Locke, Tocqueville, Habermas, Walser, entre otros. Entre esas ideas, en cuanto Hegel, Gramsci, etcétera, señaló que allí pues podíamos conseguir una noción de sociedad civil como más o menos él señaló. Por ejemplo, Hegel, sistema de necesidades, economía, Marx, los burgueses. Pero cuando entrábamos a Locke, Tocqueville, Habermas, etcétera, comenzaba una complicación, puesto que allí ellos señalaban, bueno, la sociedad civil es todo aquello que no es Estado, y se referían pues a asociaciones. Allí anunció lo de la idea de la pluralidad y el problema de la pluralidad, ¿verdad?, con el consumismo, y sobre todo para destacar que el gran problema de la sociedad civil es que está al margen del ámbito político, y para dar énfasis a su tesis habló sobre el caso de Francia, para mostrar que la respuesta de Francia ante los problemas del terrorismo no fue política, sino militar. Luego tuvimos a la profesora Guerrero, ¿verdad?, que nos habló sobre el individualismo. Ella partió retomando las ideas que había mencionado el profesor Ojeda sobre la sociedad civil, con Gramsci, Marx, Hegel, Tocqueville, etc. Hizo ciertas precisiones, entre ellas, por ejemplo, la burguesía tiene que ver con la conquista de la libertad, el Estado marxista es un Estado igualitario y la expansión de la persona es nula. Introdujo el término egoísmo y para dar una noción distinta, como es considerarlo como una condición que se debe ejercer en forma virtuosa y que esto beneficia a la comunidad política. Luego habló y desarrolló detalladamente toda la tesis de Hobbes sobre el cuerpo político, para mencionar la idea de comunidad como cuerpo político, y a partir de allí introducir la idea liberal de la comunidad, a diferencia de lo que se había de la noción de Hobbes, como un cuerpo, como asociación de individuos que se comprometen a cumplir y a ser responsables socialmente. También pues habló de la diferencia entre la noción de multitud de Hobbes, de Negri. Señaló que esa idea de la sociedad como diversa, caótica, que estos autores, tanto Negri como Hobbes, se apartan
pues hay que considerar que es así. Habló del hombre masa, el hombre masa como aquel individuo que se desprende como miembro de la sociedad, es abstraído, no asume su responsabilidad social, y el individuo como un conocedor de sus derechos y sus deberes. Luego tuvimos al profesor Alejandro Molina en su disertación Liberalismo y Republicanismo, donde hace primero un desarrollo del contexto a partir del cual él va a explicitar estas dos concepciones, y él lo ubica en la Capitanía General y le explicó detalladamente esa idea de liberalismo en su acepción como sentido moral y como sentido político. Luego hizo un desarrollo de lo que fue el pensamiento de Germán Rossio, leyó distintas citas, sobre todo con la idea de tomar distancia de esa, digamos, de la corriente que señala a Germán Rossio como un liberal, y el profesor Alejandro mostró, después de la parte, digamos, histórica, las ideas de Rossio, su posición final, que es decir expresamente su desacuerdo con esta posición, y señalar que Rossio, digamos, es más republicano, o está ese vínculo liberal republicano por las ideas de es constitucionalista, las virtudes cívicas de individuo y de libertad. Y bueno, finalmente, digamos, mi disertación, que fue sobre la resistencia, donde pues traté más o menos de mostrar en qué condiciones podemos hablar de la operatividad de la resistencia civil, qué podemos entender como resistencia, qué le exige la resistencia, a la acción de la resistencia al individuo y a la sociedad. Y finalmente conversamos sobre dos autores para nutrir la idea de la vigencia de la pregunta filosófica sobre en lo que se fundamenta la resistencia civil. Bueno, señores, entonces damos abierta la sesión de preguntas y respuestas. Yo quiero comenzar mientras ellos piensan su pregunta. ¿O no? Porque fíjense que hay una vinculación entre la exposición del profesor sobre el pensamiento político de Juan Germán Rossio y la exposición de la profesora Cisneros sobre el problema de la resistencia. Porque uno de los grillos es cuando uno tiene una preocupación filosófica recurrente que está ahí sonando todo el tiempo y en la que no deja de cuestionarse. Uno de los grillos del profesor Molina está asociado con la idea de la virtud. Entonces, donde hay virtud cívica, él ve republicanismo, no ve liberalismo. Y además el problema de la virtud, ¿no? ¿Sí ve liberalismo? Sí lo ve, en menor grado. Ok, en menor grado. O sea, hay un mayor grado de republicanismo de la virtud y un menor grado en la cuestión liberal. Un autor, por ejemplo, como Felipe diría que la distinción entre el republicanismo de los modernos y el liberalismo estaría en la disposición de los republicanos a realizar sus deberes cívicos. Ahora, la acción de resistencia frente a un poder arbitrario o injusto demanda justamente un sacrificio cívico. Eso, en el lenguaje republicano que también el profesor expuso, eso se llama virtud. La virtud cívica, también en toda la tradición republicana, consiste en todos los sacrificios que el individuo, a título personal o como comunidad
hegemonía política están dispuestos a escenificar en función de la defensa, la recuperación o la creación de la libertad. Por tanto, un desobediente cívico, un individuo que realiza el acto valeroso de la resistencia, es un ciudadano virtuoso. Ahora, ¿por qué pareciera que el liberalismo no convoca ese tipo de heroísmo? Porque, a ver, los teóricos del liberalismo asumen que usted no necesita ni ser desobediente, ni ser heroico o virtuoso cuando usted disfruta de un Estado liberal, que le respete sus derechos y que respete la Constitución. Entonces, en ese sentido, es que pareciera haber una suerte de abandono porque la preocupación por los deberes cívicos. Al final, si usted pierde la libertad, bueno, no está evidentemente dentro de un ámbito de un Estado liberal moderno ni nada que se le parezca, y la acción que se convoca vuelve a ser otra vez la vuelta a los orígenes, la vuelta a la acción virtuosa. Con lo cual, otra vez vuelven a entroncarse esas contradicciones. Porque fíjense qué difícil es separar una cosa de la otra. Tienen la misma, absolutamente. raíz. De hecho, yo comentaba con usted al principio sobre el tema de la ponencia, y usted me dijo, tienes que hilar fino. Oye, bueno, eso te dio pánico, porque si no hay todo lo que estaba haciendo y me dediqué a hacer la ponencia. Y efectivamente, una cosa bien complicada. Y como ella está diciendo, bueno, tú asocias el discurso cívico con el cristianismo y no con el liberalismo. Sí lo asocio, pero también hay unas corrientes de pensamiento liberal que saben y destacan la importancia de la virtud cívica. Esa es la otra. O sea, en algún momento tal vez pudo haberse abandonado un poco este lenguaje, pero actualmente yo diría que la enorme mayoría de los teóricos liberales saben de la importancia de los deberes, porque se ha visto un individualismo extremado, unas corrientes extremas del individualismo liberal han propuesto, lo que hace es que los individuos abandonen los espacios públicos. Y eso precisamente lo que hace es, entre otras cosas, generar como consecuencia que el Estado o el poderoso o los poderosos ocupen esos espacios y no dejen que los individuos los vuelvan a ocupar, o se lo hacen más difícil. Eso les hace que su poder para un ejercicio arbitrario pueda ser mayor, tenga más medios para ejercer. Básicamente. Y aquí van a Pregunta. Larsen y después Da Silva. Y después yo hago otra pregunta. Está de último. ¿Tu nombre? Ludwig. Ajá, ya va. Ludwig Garcés, también gran estudiante. Bueno, mi pregunta es más como una angustia propia de parte de mi generación. Es cómo podemos abordar el problema de los fundamentos de las ideas morales en cierta parte de la generación de ahorita. Estoy hablando de eso. Creo que casi todas las personas que estamos por lo menos en este lado del salón somos contemporáneas y la tradición nos ha hecho quizás el mismo ambiente de familia nos ha enseñado que la resistencia está satanizada de alguna manera. La resistencia es algo peligroso. La resistencia es: no vayas, hijo mío, no vayas, nieto mío, porque te van a meter preso, tú no sabes qué te van a hacer, tú no sabes si te van a desaparecer. Entonces, ¿cómo movemos esos fundamentos morales que se supone que están dentro de nosotros como individuos, si al mismo tiempo nuestra configuración como individuos éticos nos dice, mira, no, esto no es lo correcto? ¿Cómo luchamos contra eso desde las consecuencias que nos trae la tradición, por lo menos desde la última década del siglo pasado, por ejemplo? Esa es mi pregunta. Voy a asumir que no nos dijiste viejo lo que No, estamos no, aquí, ¿verdad? porque, ¿verdad? Porque fue muy Lo de clara. sí, viejo, Sí, lo de de que este llega el lado corte, del salón. de este lado. Sí. Voy a asumir que no, ¿verdad? Ajá. Son 3 preguntas. Bueno,
Sí, sí, pero, ajá, dirigida. Yo creo que mejor escuchamos. Sí, vamos a escuchar y entonces después respondemos. Una pregunta es para el profesor Ojeda y dos son para usted, profesor. La pregunta del profesor Ojeda es la siguiente. ¿Por qué la sociedad civil sí se manifestó contra el ataque a París? ¿Por qué sí se manifestó con el niño sirio exiliado que pareció muerto en una playa? ¿Y por qué no se manifestó cuando salieron los misiles que París iba a lanzar de nuevo y decían de París con amor? ¿Sí? ¿Por qué no hubo una reacción ahí ante ese hecho que a mí me pareció horroroso? O sea, después de eso yo no creo que París pueda justificarse o hacerse pasar por esta lástima, ¿no? O sea, ahí perdió toda honra, ¿no? O sea, todo dolor que podía producir el hecho que ocurrió en París lo perdió cuando en la punta de los misiles, en la cabeza de los misiles, escribió de París con amor. A la profesora. Una es terminológica y la otra es más con nuestra situación, ¿no? ¿Existe diferencia entre desobediencia civil y resistencia civil? Y la segunda pregunta es, ¿usted cree que hay resistencia civil en el país? Porque usted comenta que la resistencia civil tiene que tener un efecto, tiene que fracturar. Usted mencionó el caso de Brito. Yo siento que lo de Brito no fracturó. Yo siento que cada vez que hay una huelga de hambre, la gente lo que dice es, pero el hombre va a morir, ahí no hay efecto alguno. Leopoldo López no fracturó. Hay un montón de actos que parecen estar dentro de esto de la resistencia civil que no fracturan. Entonces, esa resistencia civil, hay resistencia civil. No es el punto que es. Vic. Sí. Bueno, yo en realidad quiero es hacer un comentario, ¿no? Y bueno, mi comentario empezaría diciendo de que partamos de la idea de que todos hacemos algo porque queremos estar mejor. O sea, nadie en su sano juicio haría algo para estar peor. Claro, todo desde sus subjetividades, de lo que considera que es mejor para sí mismo. Entonces, si partimos de ese punto, entonces nosotros podremos decir que los fines que yo me planteo como individuo, los hago porque quiero estar mejor y yo voy a buscar los medios que sean más adecuados para alcanzar ese fin. Ahora, en el caso, ¿qué sucede? Que yo como individuo yo tengo unas necesidades, las necesidades que yo subjetivamente considero que son las que yo tengo. Entonces, si yo como individuo digo, bueno, yo tengo que satisfacer estas necesidades, entonces yo sé que necesito comida, necesito agua, necesito ropa, necesito techo, necesito recrearme y cualquier cantidad de cosas que yo considere que necesito. Ahora, uno se podría preguntar, bueno, ¿es realmente adecuado a digamos, a los recursos que yo tengo a la mano el que yo me haga todas esas cosas? Es decir, que yo aprenda a coser, que yo aprenda no sé, a escarbar en el foso, que yo aprenda a sembrar comida, que yo aprenda a hacer el montón de cosas que yo necesito para poder subsistir, o cualquier cosa que yo subjetivamente considere que necesito. ¿No sería acaso más adecuado el hecho de que yo me dedique únicamente a algo que yo considere que soy bueno y confíe en la sociedad o en los otros individuos a que digamos, trabajen o me ofrezcan los otros bienes y servicios que yo necesito? Entonces, si uno responde esas preguntas que sí, entonces luego uno se vería en la necesidad de decir de que es necesario el poder cooperar con otras personas de esta manera, es decir, el mercado es necesario. Que cuando uno dice no, porque es que todo es culpa del consumismo, tú estás asumiendo de que hay unas necesidades objetivas, que no lo son. Las necesidades digamos, las dirime o las asume cada individuo de acuerdo a lo que él subjetivamente considere lo que es vivir cómodamente. Y esto lo quisiera conectar un poco con lo que decía la profesora Guerrero del asunto del individualismo, que es el hecho de que al final del día, en última instancia, lo que verdaderamente importa es el individuo, porque el individuo es el que piensa, es el que padece, es el que sufre, es el que en carne propia siente cualquier embate del poder, lo que comentaba la profesora. Cada vez que hay un poder que de manera ilegítima va en contra de los derechos fundamentales de cada individuo, es el individuo el que padece. Sí, obviamente la sociedad
sociedad es importante en tanto en cuanto sirve de plataforma para el individuo, pero al final del día, ¿qué es la sociedad? Un conjunto de interrelaciones que se dan gracias a que existe el individuo. Eliminas el individuo de la ecuación y la sociedad no es nada. La sociedad al final del día se compone de un conjunto de individuos y de todas las interrelaciones y de todos los compartir y todas las prácticas sociales que surgen en estas interrelaciones. Eso era lo que quería decir. Francés. Bueno, buenas tardes a todos los profesores, agradecidos por este debate y esta ponencia muy excelente a todos, cada uno de ustedes. En sí, algo muy concreto, ¿no, profesor? Con respecto a la ponencia del profesor Jesús Ojeda, una sola preguntita, ¿no? Me vino a la mente los conceptos que utilizaba Deleuze y Guattari, ¿no? Hizo una cierta deconstrucción de lo que es el término social civil, pero como terminó la ponencia me quedé así como que ¿cuál sería la propuesta de su parte para, sí, qué es lo que propone usted para abordar ese término de una manera más amigable y no dejarlo así todo deconstruido y no construir? Entonces, con respecto a la profesora Carolina, dos preguntas, ¿okay? Me hizo ruido la palabra egoísmo asociado a virtud, ¿no? Porque yo he leído algunos textos con respecto a lo que es lo de ser virtuoso y me asocia más ese egoísmo a altruismo. Entonces me gustaría que me respondiera si quiso decir ese egoísmo asociado con altruismo, la palabra altruismo, porque no lo veo consono que la palabra egoísmo sea algo que implique ser virtuoso, lo veo más con altruismo. Y la segunda pregunta es, ¿qué elementos de orden público social podrían ayudar a que ese altruismo desarrolle esa autonomía individual, ¿no? ¿Okay? Lo otro es unas preguntas para el profesor Alejandro Molina. Bien interesante la exposición, un comentario antes de hacer la pregunta, ¿no? Porque y hay una vinculación con lo que menciona la profesora Carolina, sí la hay. Yo no la vi con la resistencia que plantea Marijena, pero sí vi que hay una vinculación con respecto a lo que ambos señalaron de hay una conciencia de lo que es la virtud, ¿no? Es decir, hay un desarrollo de una potencialidad individual para crear hombres virtuosos y así crear una república, ¿okay? Bien sea liberal o bien no sea liberal. Mi pregunta es, ¿se podría denominar lo que uno de los textos que mencionó acerca de igual España, no sé si me equivoco, podría definirse como un republicanismo liberal o un liberalismo republicano? O sea, para como que consolidar esos dos conceptos y tener un solo concepto. Y lo otro es un comentario, profesor, me llamó mucho la atención, es porque nos hace una reflexión a que lo interpreté de esta forma, no de etiquetar a los autores con adjetivos no acordes con el contexto histórico. Eso me parece una reflexión para mí, para mi juicio personal, porque a veces, como usted bien dijo, se tiende a utilizar términos o adjetivos modernos para etiquetar a autores antiguos o antes de la modernidad. Y lo otro es cuáles son los nombres del texto de Juan Germán Rossi, que me llamó mucho la atención, los nombres y el autor de quien habla de él. Y por último, lo vi más que todo como una reflexión y un llamado de atención por parte de la profesora María Eugenia, que es un llamado a nosotros los estudiantes a reaccionar ante la situación del país, y lo que veo así como que una forma de nosotros protestar es escribiendo, siendo filósofo, ¿no? Pero también teniendo en cuenta una virtud individual importante, que es la prudencia, ¿no? Para evitar que nos sacrifiquemos o nos inmolemos, ser prudentes con lo que se dice o lo que se escriba, ¿no? Porque estamos en un estado, ustedes saben, coercitivo, y que ya por Twitter han metido preso a personas por lo que se escribe. Y bueno, de todos los comentarios, gracias por esta ponencia. Sí, vamos a hacer este primer ciclo de preguntas y luego, si hay otras, pues abrimos otro ciclo. Y bueno, me parece, vamos a hacerlo en el orden como
como pusimos, ¿verdad? Profesor Ojeda, profesora Carolina, profesor Alejandro y pues Los casos que mencionaste para mí no son de sociedad civil. El término sociedad civil, mira, hay la tesis de Anna Arendt y la tesis de Walser. La tesis de Anna Arendt dice que cuando hay un acontecimiento novedoso se tiene que crear términos novedosos. Y la tesis de Walser, que lo llama filósofo crítico, es que hay términos que son tradicionales y un filósofo crítico lo que hace es que lo actualiza. El problema de la sociedad civil es que lo buscamos porque no encontramos nada, no sabemos qué es lo que nos está pasando en el ámbito de la política y de lo político. No tenemos respuesta frente a la globalización, no tenemos respuesta frente a la apatía de las personas, no tenemos respuesta frente a la crisis del liberalismo. Entonces, ¿qué hacemos? Apelamos a esos recursos. Por eso es un concepto goma, sirve para todo. Tú quieres salir bien en la televisión, hay dos palabras que te sirven. Habla de democracia y sociedad civil. Y la gente te dice, wow, esa persona sabe. Aunque tú no llenes para nada que entiendes tú por democracia ni que entiendes tú por sociedad civil. Cuando yo hice la distinción de las dos líneas, es que me parece mucho más honesto Hegel, Marx y Gramsci que la línea liberal. ¿Por qué? Porque Marx, Hegel te dicen, señores, esto es la sociedad civil, intereses individuales, listo. En cambio, la línea liberal te dice, son intereses liberales, pero nos preocupamos por la política. Entonces no quieren asumir totalmente la explosión del individualismo, sino que lo tratan de amortiguar con republicanismo, con virtudes, con tolerancia, con solidaridad, que son una cantidad de parches que le van colocando allí, porque dicen, oye, no somos tan individualistas en el fondo, somos individualistas en el fondo. Entonces lo que estoy planteando es que ¿por qué somos tan deshonestos? Cuando salimos a la marcha, yo voy para exhibirme, para hablar con mi amigo, para pasarla bien, y entro en lo que se llama una sociedad de indignados. Estoy molesto. Y después me voy a tomarme mi whisky en la esquina. No, me tomo la selfie. La selfie, sí, dale. Ahí. Eso es lo que estoy planteando, que asumamos plenamente lo que es la sociedad posmoderna. ¿Cuál es? Individualismo puro, exacerbado. ¿Quién entendió eso? La sociedad de consumo, no es el consumismo, no es comprar. La sociedad de consumo entendió, esa gente está brillante. Es más, quisiera conocerlo para abrazarlo. Ellos entendieron que hay una explosión de individualismo. ¡Guau! Y dijeron, papita, eso es lo que necesitamos. Haya más pluralismo, más individualismo, porque nosotros llenamos eso en el mercado. Entonces lo que le vamos a dar a la sociedad, que es indignación, que se indigne. Entonces ya el caso de Rajoy. Yo tuviese en la posición de Rajoy, yo tuviese, mira, feliz si tuviese los indignados en la calle. Yo le diría, sigan, tocando su musiquita, ya, dale, échale pierna. Porque eso no tumba estructura, no es política, es moral, es una buena intención. Queremos cambiar la sociedad. ¡Wow! Hola, cambia la sociedad. Y Rajoy sigue allí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que hay una declaración de la muerte a la política y entonces la están llenando de moral, de economía, de religión. Y el pluralismo lo que ha servido es para que todos esos ámbitos sean cubiertos por todos ellos. Entonces lo que estoy planteando es que es preferible la honestidad de Marx, Hegel y Gramsci, que nos dicen es una comunidad de intereses, listo. En cambio el liberalismo nos dice es una comunidad de intereses, pero en el fondo, que yo no he encontrado ese fondo, son políticos, quieren hacer algo. Vea la marcha, escucha. Mira, los vendedores ahorita en la marcha, yo tuviese de vendedor, yo tuviese en la marcha, mira, esos venden toneladas de gorritas, franela, eso entendieron realmente lo que es la marcha. De hecho, la marcha llega hasta acá. Habla un señor 4 pistoladas y se regresa y las instituciones siguen idénticas. Entonces no tiene connotación política. Entonces lo que estoy retomando aquí con toda la teoría que estoy planteando es prefiero amar Hegel y Gramsci, porque eso sí nos dieron lo que es la sociedad civil, intereses. En cambio el liberalismo lo que nos está planteando es que no solamente es intereses, sino que es política, y es mentira, no es política.
Es eso el planteamiento. Y eso es lo del consumismo. El consumismo es lo brillante. Tienes que leerte los libros de Bauman. Bauman viene de la línea marxista y tú me estás diciendo que cuáles son las propuestas. Yo sigo la de Bauman y sigo la de Lipovetsky, la era del vacío. ¿Cuál es la de Lipovetsky? Amigo, no hagamos como dicen los republicanos, todo en la política. Demuestra sensibilidad política, virtud política. No, Bauman, después de 80 años, sus últimos libros, vean su autobiografía, Bauman, vean su autobiografía. Bauman, que se debe hacer lo pequeño, pequeñas cosas. Le voy a dar un caso concreto donde hay una super resistencia. ¿Saben si la universidad quisiera entrar en una super resistencia, con una resistencia esta que habló la profesora? Hacer bien las cosas. Esa es la super resistencia en un país despelotado. Ser resistente es hacer bien. Si eres profesor, hacerlo bien. Si está barriendo, hacerlo bien. Si está comiendo, come bien. No como esta generación que lo invita a uno a comer y hablan, están así. Háblame. Ya te atiendo. No hacen bien nada. Entonces resistir hoy, para mí, que tú me estás preguntando cuál debe ser, lo de Bauman, pequeñas cosas bien hechas. Si está dando un discurso, hazlo bien. Si está escribiendo, escribe bien. Si está barriendo, barre bien. Hazlo bien para que tú veas que, como dice la profesora, tú no terminas dándole cosas allá, sino hacia acá, hacia la sociedad. Mira, una papita, este paro es una golillita. Cuando dicen aquí paro en la universidad, ¿sabe cómo lo tengo yo relacionado? Playa, los médanos. ¿Qué papita? Me voy. Porque no vienen aquí los profesores y hablan y hacen bien su clase. Porque no hacen resistencia aquí. Porque una golillita salía en el paro. Gracias, profe. Pequeñas cosas hacen la vida. Salimos de ese discurso, y tiene razón, del estilo posmoderno. ¿Cuál era la concepción moderna? La revolución, los cambios, las estructuras que se está proponiendo ahorita, las diferencias, lo pequeño, las pequeñas cosas. Cuando yo veo a un venezolano que se dice, yo no voy a ir ahí, esa pequeña cosa no la valoramos porque dice, coño, ese señor ahí solo, eso no va a hacer nada. No, pero ese señor puede ir haciendo como lo de Gulliver, que termina amarrado por puras cuerditas que son mínimas. Después no se logra mover, pero son mínimas. Ese es el cambio que se debe hacer hoy. Bien, hacer bien las cosas. Bueno, yo voy a empezar por la pregunta del compañero, pero bueno, sí, no sé cómo agarrar esto, pero a ver, egoísmo es virtud, ¿sí? Egoísmo es virtud. La posibilidad de ser altruista es una decisión individual. Hay quien quiere ser altruista, hay quien no quiere ser altruista, es una disposición moral que se activa a partir de un acto de autonomía personal. Y el egoísmo, por ejemplo, en concepción de un pensador como Voltaire, es una virtud, porque implica la búsqueda de la excelencia en la realización de lo que yo debo hacer. Ahora, yo no debo querer hacer cualquier cosa. Uno no busca querer hacer algo que ocasione mal al otro o mal a sí mismo. No es la excelencia en el pranato, por ejemplo, que es una estructura admirablemente organizada para el mal. O el narcotráfico, que está muy bien organizado, mira México o Venezuela, y lo hace muy bien, no en ese sentido, el sentido de la acción buena para mí mismo o para el alcance que yo le quiera dar, que sin que medie mi voluntad constituye una utilidad pública. Yo contribuyo con esa acción excelente a que la vida sea mejor para mí y para los demás. Con lo que, hilvanando lo que
plantea muy provocadoramente, como siempre, el profesor Ojeda, yo quiero mencionar a un gran liberal de nuestra historia, ya que hablamos de Juan Germán Rossio. José María Vargas es propiamente un ciudadano liberal. Además, la posición que lo lleva a irse a formar a Edimburgo es el querer hacerlo bien, el quererlo hacer mejor, el no conformarse con los precarios estudios de medicina que se impartían en esto cuando esto era la Real y Pontificia Universidad de Caracas, el aportar a la medicina a partir del estudio minucioso de disciplinas conexas como la química, el primer químico o el que inaugura los estudios de química en este país es José María Vargas, no es un químico, un médico, de botánica, en fin, o sea, el Jardín Botánico es un templo a José María Vargas porque es nuestro principal botánico, estudioso de cualquier cantidad de hierbas a la que le pone su propio nombre y de lo que deberíamos estar realmente bastante orgullosos. Entonces, el liberalismo de Vargas, cuando ves, por ejemplo, el presidente de la dirección, el director de la dirección, valga la redundancia, de instrucción pública y también de la sociedad de amigos del país, la sociedad comercial de amigos, la sociedad económica de amigos del país, esto más o menos, cuando se rescata la Venezuela, se restituye la Venezuela en 1830, Vargas lo que trata es de que la gente aprende a hacer cosas, aprende a hacer un oficio, pero con la premisa de la excelencia, de la búsqueda de la excelencia en sí mismo, no porque nadie te lo está exigiendo. Y eso es una virtud republicana que en tiempos modernos constituye la verdadera virtud liberal. Lo quiero hacer bien. ¿Por qué? Porque la medida de mi exigencia soy yo mismo. Eso es una decisión individual. Eso es la realización del ámbito del individualismo con lo que somos o podríamos ser una mejor sociedad. Luego, sobre los intereses del liberalismo, bueno, el primer interés de un individuo liberal, pues es político, es disfrutar de un orden, de una esfera pública donde dispongo de la seguridad necesaria para desplegarme como persona en la realización de mi libertad, en la realización en el ámbito privado de lo que sea que yo quiero hacer, pero es mi primer interés, siempre un interés político. A partir de allí, disponiendo de una base más o menos segura para la convivencia política, bueno, tengo otros intereses, pero no puedo desplegar ningún interés privado si no realizo ese interés primario, que es fundamentalmente político, y es justamente disponer de un Estado. Y no sé si... Ludwig. Ajá, Ludwig. Bueno, claro, entendiendo, o sea, no vería tanto como que el individuo está por encima de la sociedad o la sociedad por encima del individuo. Siempre y cuando entiendan por sociedad esa pluralidad de individuos, a diferencia del concepto de comunidad, que lo reduce a una cosa homogénea, donde el individuo se disuelve. Entonces, las dos cosas, bueno, van de la mano. No podría existir individualismo si no hay sociedad, y al revés. Y bueno, por supuesto, generando conflictos políticos para los cuales no hemos inventado ninguna otra cosa más instrumental para tratar de resolverlos que un Estado constitucional, por lo menos en la experiencia histórica que llevamos hasta el momento. Con respecto a la pregunta que me decían, ¿cómo consideraba entonces finalmente a Guerra España y ese texto de Guerra España borroso? Tomando la concepción de Keynes y evitando la metodología de la
Leps, y parafraseando a la profesora Guillermo Plaza, yo diría, Rosso es un teórico que habla un lenguaje republicano declinado en lenguaje liberal. Y ese texto de Borja España igualmente. Ellos hablan de republicanismo, quieren instaurar una república, no dicen en ningún lado que deben instaurar un sistema liberal. Que ellos, y no Borja España, sino Rosso, en algún lado mencionan principios liberales que considera adecuados, los mejores que pueden fundamentar un sistema republicano, sí lo hacen, pero en sentido moral. Pero en sentido político es por la calle del medio, y en sentido moral también es por la calle del medio, para mí, republicano. Otra vez, sí, de acuerdo a la teoría de Chile. Los textos de Rosso, fíjate, los textos de Rosso, el texto canónico de él es El triunfo de la libertad sobre el despotismo, se lo puede conseguir en digital muy fácilmente. Ahora bien, hay otros textos de Rosso, también hay un problema con respecto a las publicaciones, precisamente siendo, este es un problema de la historia patria y la historia nacional del siglo XIX y parte del siglo XX. A Rosso se le ha publicado en castellano solamente 2 veces. Perdón, 3. 3 veces solo. Y la primera fue en 1956, si mal no recuerdo. No recuerdo, fue en 1956. Cuando él, perdón, ¿verdad? Principio del siglo XX fue publicado en español en México. Y en Venezuela fue publicado por primera vez en el año 56 por la OEA. Cuando él escribió este texto en 1816. Entonces, lo más completo que tenemos es la publicación de la OEA, que sobre todo, que es el Triunfo de la libertad del despotismo en una toma, y varios escritos menores, cartas, etc., los otros 2 tomos de esa edición, que es bastante complicado conseguir. Y si me disculpan, una aclaración, si viene para responder a preguntas, porque el profesor Oviedo no se lo puede quedar callado, porque nosotros se le monta encima. Cuando él habla por lo menos que el republicanismo y estas otras cosas son un parche para ocultar el individualismo de las sociedades actuales postmodernas, como lo llama él. Eso había que revisarlo con lupa. Pienso que particularmente el neorepublicanismo, más que describir que haya una sociedad con un conjunto de individuos hedonistas muy apegados a sus intereses particulares, no, yo creo que el republicanismo no es un parche porque no está describiendo que seamos virtuosos o que, bueno, sí en el fondo, pero muy en el fondo, como te comenta, si participamos y bueno, somos políticos. No está prescribiendo, no está describiendo, está prescribiendo. Es decir, el republicanismo, el neorepublicanismo lo que está proponiendo es, hay que revisar y dar una vuelta sobre las concepciones de antes. Por eso es que ellos rescatan a Maquiavelo y esa tradición republicana antigua, de Cicerón, etc. Algunos pelean porque Aristóteles sí está en esa tradición y otros que no. Los humanistas que los pueden llamar también pre-republicanos modernos, etc. Entonces, no es un parchecito, más bien es lo contrario. Es tratando de decir, mira, de verdad que la cosa, desde el punto de vista extremadamente individual, está funcionando muy mal. Entonces tenemos que revisar lo antiguo para traerlo a lo moderno y resemantizarlo para que calce mejor a los momentos. Bien. Ok, entonces me toca a mí. Larsen, muy buena tu intervención y me gusta el término, que la resistencia es satanizada. Sí, es verdad, claro que es satanizada, pero no es de ahorita, desde que estamos pequeños. Y voy a mencionar a Erich Fromm, que recomienda su artículo de Desobediencia Civil. ¿Y qué dice él allí? Bueno, es que desde pequeños, ¿cómo nos educan?
si obedeces eres bueno, si desobedeces eres malo. Es decir, la cultura nos educa para obedecer, no para desobedecer. Luego, la educación, las instituciones nos educan para ser serviles, no para pensar y reflexionar. Y dice Erich Fromm allí, pero mucho antes lo había dicho Bakunin. ¿Y cuál es el origen de la humanidad? ¿Cómo inicia la humanidad? Por un acto de desobediencia. ¿De quién? ¿Quiénes son los primeros que desobedecen? Adán y Eva. Y gracias a ellos que tenemos humanidad. ¿Por qué? Dice él. Porque con el acto de desobediencia es que comenzamos a ser humanos y es que comenzamos a darnos cuenta de nuestras propias facultades y de las cosas que podemos hacer o no y de nuestra inteligencia. Gracias a la desobediencia es que la humanidad se desarrolla. ¿Qué es lo lamentable? Que originándose por un acto de desobediencia termina ¿en qué? Siendo servil en un acto de obediencia, que es en lo que estamos la mayoría. Es un problema de educación. Usted tiene que demostrar su educación y su cultura, pero desde pequeño le dicen, si obedeces eres bueno y si desobedeces eres malo. Por eso es que nadie, por eso, ustedes no se han preguntado por qué nadie asume el Emilio de Rousseau, que es la cosa más excelente en educación. ¿Por qué eso está por ahí olvidado? ¿Por qué a nadie le interesa el Emilio de Rousseau? Ah, porque ese sí es la educación, la verdadera educación, la educación de la reflexión, del pensamiento. Y sepan ustedes una cosa, la rebeldía es lo que nos redime, es lo que muestra nuestra esencia. Si no nos atrevemos a ser rebeldes, estamos perdidos. Yo quiero responderle porque es una pregunta excelente. Lo que pasa es que te la dejé a ti porque estaba la resistencia. Miren, ¿qué hacemos nosotros los de esta generación que nos sacó a nosotros? Tenemos todavía, yo todavía... Ya yo iba a eso. ¿Qué hacemos nosotros de esta generación que tradicionalmente nos dicen que obedezcamos cuando estamos en una situación en donde hay que rebelarse? Yo te recomiendo un libro. El existencialismo es un humanismo de Sartre. A Sartre le hicieron exactamente la misma pregunta y fue un joven a Sartre. Y le dijo, Sartre, yo quiero que tú me respondas algo, tal cual como tú, mira, yo te vi, yo dije, oye, parte Sartre aquí. Mira, yo quiero que tú me respondas lo siguiente. ¿Me quedo con mi mamá que está enferma? ¿O voy a la guerra que me exige Francia? Tal cual. Y Sartre le respondió de una manera brillante, por eso es uno de mis autores preferidos. Ese es tu problema, no el mío. La libertad se tiene que asumir plenamente, por eso es que la libertad de Sartre es ontológica. Estamos condenados a ser libres. Por eso lo llamó pasión inútil. Todos los días tenemos que decidir, incluso para comer. ¿Qué como? ¿Arroz? ¿Qué me pongo? Todos los días, a diferencia de la mesa, él en sí, esto no se plantean problemas. Mira, ¿por qué eres mesa? Nada, él sigue allí. En cambio nosotros todos los días, pasión inútil, tenemos que construirnos. ¿Y qué nos construye? La libertad. Todos los días tengo que decidir. Y no hay nada seguro en ninguna de mis decisiones. Porque resulta que tomando esa decisión en este momento, a voltear a la esquina, tengo que tomar otra decisión. Ahí está, por eso el mito de Sísifo. Estamos condenados a llevar nuestra piedra hasta arriba y después que está arriba se cae y estamos todos los días en eso. Fíjate, un profesor de una universidad tiene el mito de Sísifo. Yo tengo el mito de Sísifo y yo me alegro. Por eso le agradezco a Camille. Le agradezco a Camille porque él dice que la diferencia del mito de Sísifo a un existencialista es que el existencialista lleva su piedra con orgullo. ¡Qué bueno! Porque fíjate, mira, un profesor viene aquí a la clase, agarra su piedra, viene aquí, da clase, llega en la noche a su casa y la suelta. En la siguiente mañana a las 5.
¿Cuál es la diferencia? Camilo responde en su libro sobre el mito de Sísifo. Te puedes amargar llevando tu piedra o la disfrutas. Entonces yo decidí disfrutarla siguiendo a Camilo. Entonces si vienes a dar clases, disfrútala, esa es tu piedra, tu mito de Sísifo. Pero estás condenado. Ahí no hay nadie alrededor tuyo que decida por ti. Porque siempre le echamos la culpa a otra persona. Sutanejo, merengano, fue por esto, me presionó sutanejo. Es decir, que no asumimos plenamente la libertad, siempre tenemos una excusa. Siempre hay como decía Lacan, un gran otro ahí. Así que yo te garantizo una cosa, vas a tener que decidir y echarle pierna. No vas a tener nadie a tu alrededor que te acompañe en ese aspecto, porque hay momentos en donde las decisiones son extremadamente duras. Y eso implica incluso abandonar familia. Eso implica dejar amigos. Porque hay unos principios, como lo dio muy bien el profesor en la resistencia, que es moral, en donde tú dices estos principios para mí son fundamentales y por lo tanto yo decido por esos principios, y muchas veces esos principios que nos llevan a las conclusiones: muerte, abandono de hijo, de padre. Lee las últimas cartas de Che Guevara a su madre, léela. Lee las últimas cartas de Che Guevara a su esposa y a sus hijas, léelo. Esto lo decidí. Si esto implica el abandono de ustedes, yo decido esto. Es así, o por lo menos es lo que yo pienso. No te queda opción. Yo te tengo otra, que no era la del profesor Jesús, pero que es parecida, que Sartre seguro se copió porque es después. Oye, Aquiles en Homero, ¿qué pasa con él? Cuando se le acerca a preguntarle la diosa, ¿qué prefieres? ¿Una vejez con hijos, esposa, tranquilidad y fama? ¿O una muerte temprana? ¿Qué decidió Aquiles? Una muerte temprana. Con fama. Sí, la primera era sin fama, correcto, la primera era sin fama. Vida tranquila, etcétera, o esa es la disyuntiva. Es la disyuntiva que se nos presenta: obedezco o no obedezco. Si obedezco, ¿cuáles son las consecuencias? Si desobedezco, ¿cuáles son las consecuencias? Lo cierto es, señores, que mientras estamos entre si obedecemos o no obedecemos, estamos paralizados, lo cual indica que de alguna manera estamos cooperando con el Estado injusto, porque no hemos resuelto el conflicto existencial entre si somos serviles o no somos serviles, si bajo la cabeza o no bajo la cabeza. El asno de Búrida, que se murió de hambre porque tenía la opción de 2 comidas, como esto y murió así. Mientras no decidimos, el asno de Búrida. Eso se le llama en filosofía el asno de Búrida. Ricardo, también muy buena tu intervención. La primera terminología entre desobediencia civil y resistencia, bueno, depende, hay autores que lo diferencian, hay autores que no lo diferencian. Mi posición particular, para mí, la desobediencia es una forma de resistencia. Esa es la línea, pero hay autores que lo separan. Eso depende de la línea. La segunda pregunta, muy buena, ¿no? Recuerdo que el Nacional sacó hace unos años la cantidad de protestas que ha habido en el país. Yo no sé cuántas protestas anuales, una de las mayores protestas. Incluso una vez discutimos eso y uno dice, bueno, y no pasa nada. Lo de Franklin Brito, excelente. Por cierto, quiero decir que mi tema de desobediencia civil no es de ahorita. Ya yo di unos seminarios, pueden buscar mis programas, mucho antes que esto estuviese ahora en boga. Ya yo estaba hablando de desobediencia civil. Es más, en ese tiempo Franklin Brito todavía estaba vivo y muchos estudiantes no tenían ni idea de quién era Franklin Brito para ese momento. O sea, más o menos para que tengan una idea. Hay varias cosas allí que tomar en cuenta. Uno, falta de cultura de resistencia civil en nuestro país. No, hay que empezarla a generar. Pero eso no quita, ¿verdad?, que en la experiencia ocurran actos de resistencia.
es sutil, pero es importante. Desde el punto de vista político, ¿verdad? Cuando ya la resistencia logra articularse y formar un movimiento político, allí hay que tomar en cuenta muchas cosas. ¿Cuáles? Bueno, estrategia, táctica, qué tipo de lucha pacífica, si esa lucha realmente va a tener consecuencias y va a lesionar el poder. Pero estamos hablando ya de un movimiento. Ahora, hay un tipo de resistencia que es individual o de varios individuos singulares, que es mi oposición natural a la indignación y a la violación de mis derechos. Una típica del venezolano, porque así somos los venezolanos. Por ejemplo, un venezolano que está fastidiado del trabajo. Eso pasaba, no sé si ahorita, pero hace mucho tiempo. El jefe lo fastidiaba, lo que sea que hacía, me voy. No, me voy por otra cosa, no me voy a estar calando ese fastidio. O no me voy a estar calando que me grite todas las mañanas. Es decir, la resistencia, la cuestión es cómo comienza la resistencia. Inicia por un acto individual, un acto de decisión existencial. Es si yo me atrevo a decirle no al poder injusto. En ese momento el poder injusto es el que me oprime, sea mi jefe, sea en mi trabajo, sea el profesor, sea mi mamá, sea mi tío. ¿Por qué yo voy a permitir, lo dije al principio, por qué el estudiante le baja la cabeza al profesor pirata? Viene el profesor que no prepara clase, lee un libro y se va y todo el mundo sigue. ¿Por qué? Bueno, el estudiante que se para y le dice al profesor, bueno, profesor, usted nada más viene a leer y no prepara clase, que seguramente le va a poner 0-1. Bueno, ese es el que se atrevió a mover allí esa estructura. Porque la resistencia no es tan sencilla. Y allí sí me distancio en ese punto del profesor cuando dice, ¿por qué los profesores no vienen y hacen resistencia aquí? No. Es que no es tan sencillo, porque es que la resistencia comienza primero por movilizarnos individualmente, como nosotros tenemos introyectado la noción de poder. Si usted no se cuestiona cómo usted tiene introyectada internamente la noción de poder, usted no puede resistir. Y es que la desobediencia civil como forma de resistencia es tan peligrosa y tan delicada. Y por eso es que lo minimizan como forma de lucha. Creen que, una posibilidad, la violencia. No, es tan delicada, señores, que la manifestación de la desobediencia civil tiene una consecuencia que es fundamental. Y es, creo que ya lo había dicho con anterioridad, y es que nos lleva a interrogarnos sobre nuestra institución de origen. Nos lleva a poner en entredicho nuestra institución de origen. ¿Y ustedes saben cuáles son las implicaciones cuando usted pone en entredicho la institución de origen? La posibilidad que desde usted mismo crear espacio de resignificación de sentido. En otras palabras, que usted pueda establecer otro tipo de relación entre el poder y la libertad, que no es el establecido, que no es bajo el cual usted está educado. Usted es capaz de establecer otro tipo de relación, un tipo de relación diferente. Vamos a hacerlo en la cotidianidad. Usted es capaz de establecer una relación diferente con su papá, una relación diferente con su mamá, una relación diferente con su amigo, una relación diferente con su pareja, desde su sí mismo. Pero tiene que cuestionarse y tiene que preguntarse. Entonces, es verdad, aquí ha habido una cantidad de movimientos pacíficos, manifestaciones, tal, etcétera. No han derrocado el sistema, pero nos han llevado al punto donde nos encontramos ahorita.
que es una resignificación de la educación, el papel de la educación actual que tenemos. Los profesores estamos en un estado de indigencia, es muy difícil por un sueldo de $10. Vaya usted ahorita al pasillo, que yo vi un libro que necesito que vale 15.000 bolívares para poder darle unas clases de calidad a los estudiantes. Pero no, es una cosa que es mucho más profundo. Es un problema de resignificar la educación en nuestra sociedad. Es un problema de resignificar la relación poder-estado. Es preguntarnos qué queremos como sociedad y qué quiero como individuo. ¿Qué educación quiero? La medicina, ¿qué tipo de medicina quiero? Entonces, es un momento, lo que estamos viviendo es importante y hay que verlo con mucha seriedad, pero empieza a partir del cuestionamiento de uno mismo. Y lo repito, lo he dicho, los que han visto clase conmigo lo saben. El eslogan del 68. Todos llevamos un policía adentro, es necesario matarlo. Uno mismo es su propio policía. Cuando usted deje de ser su propio policía, es probable que comience a sentir el aire de la libertad y la autonomía. Luego, la autonomía y la libertad no es solo un problema individual, es un problema social, porque como dice Castoriadis, somos individuos sociales. Espacio privado y espacio público, que tienen que estar muy definidos y separados. Bueno, no sé si hay otra ronda de preguntas. Yo tengo una más a lo último que dijo. Si podría desarrollar un poco más la idea de que tenemos dentro de nosotros un policía y de que hay que matarlo, por favor. El policía que tú llevas está conformado por tu educación, por las costumbres, por la sociedad, porque tú naces y te encuentras con una institución ya establecida. Y esa institución es la que te va dando los valores, los parámetros. Ahora, dependerá de ti en un momento tú cuestionar, interrogar esos parámetros o no. Si no los interrogas, bueno, eres un producto social que seguirás lo que te indica la sociedad. Si los cuestionas, ¿verdad? Te empiezas a preguntar, bueno, ¿por qué esto? Entonces, bueno, esa propaganda de Coca-Cola, porque yo tengo que consumir tanta Coca-Cola. A mí me gusta la Coca-Cola, de verdad. Que a lo mejor no me gusta y la tomo porque desde chiquito todo el mundo toma Coca-Cola. Y de repente yo me doy cuenta que no me gusta la Coca-Cola o no me gusta el chocolate, que lo comía porque me lo enseñaron, pero a mí como persona no me gusta. O qué sé yo, o a ti te dicen, te tienes que estudiar, apenas estudias tienes que ir a la universidad, tienes que sacar un título, tienes que casarte, tienes que tener hijos. Por eso es que cuando uno llega a los 40 o 50 ya está cansado. Y de repente caes en una depresión y en una tristeza porque has hecho lo que te indica. Yo no sé de dónde sacó la sociedad, sobre todo en este país, que todos los niños tienen que, apenas salen del colegio, tienen que ir a la universidad, tienen que casarse y tienen que tener hijos. Y si usted no hace eso, es visto como una cosa rara. ¿No? Y aquel a lo mejor que decide y se sale de eso, ¿verdad? Se fue a viajar, estudió idioma, decidió estudiar después cuando está un poco más maduro. Ah, no, ya tú estás muy viejo, ya tú qué vas. Eso tiene consecuencias, señores. Interrogarse, usted, desmontar los valores bajo los cuales tú eres socializado, implica generalmente la soledad y el rechazo. Y a lo que más le teme uno como ser humano es el rechazo. Pero usted se tiene que imponer, entonces eso depende. Tenemos otra cosa, las mujeres, hay que casarse, porque si me voy a vivir con el muchacho, Dios mío, y si salgo embarazada soltera, todavía en el 2015, parece mentira, pero
Ah, pero si yo me paro y digo, pues sí, soy mamá soltera y además con artificial. Y sí, me voy a vivir con ese tipo, yo no me quiero casar, ni por la iglesia, ni por civil, hermano, creo en Dios. Pero ¿cuál es el rollo? Para la familia, para rechazo. Y no hablemos de otros temas que están en boga, pero que son álgidos, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa? ¿La resistencia siempre tiene que ser pacífica o también puede ser violenta? Porque la pacífica como que no funciona, si estamos peleando con un gobierno salvaje, el suelo no se. Generalmente comienza siendo pacífica, lo cual no indica que pueda terminar siendo violenta. Sí, porque la experiencia de un contexto histórico venezolano siempre ha sido violenta y no siempre ha sido violenta. La mayoría de las veces. Fíjate, tienes la de los enfermeros que se sacaron la sangre, la de los estudiantes que se pusieron la boca. Y ahí el gobierno tuvo que, cuando empezaron varios. Pero claro, con ese resto de. Sí, ahora, la violencia, bueno, debe iniciar siendo pacífica, pero puede terminar en violencia. No elimina la violencia, se define en su inicio como pacífica. Usted sale a manifestar, bueno, usted sale a manifestar, pero si le tiran la policía, la plaza Tiananmen, la famosa foto del chino que se paró enfrente del tanque, eso es resistencia, él contra el tanque. La violencia viene del otro lado, pero hay violencia, mataron una cantidad de gente. Eso hay que estar claro que usted está luchando con una persona que tiene, es decir, el poder tiene la fuerza bruta, pero nosotros tenemos la imaginación y la inteligencia. Pero solo hasta que nos demos cuenta que nosotros tenemos eso, es que se activa nuestra lucha. Pareciera que cada vez que se habla de resistencia, y aun cuando leemos textos antiguos, se habla de una acción no violenta, pero sí de una acción en pro de la defensa de sí mismo. Y de una u otra manera pareciera que es un paso a lo violento. Pero no violento en lo que nosotros entendemos hoy en día como, o sea, lo violento sin razón, sino ser violento por alguna razón. Cada vez que leemos, por ejemplo, resistan en los términos antiguos, resistan en la torre, esa gente en la torre no se encerraba, esa gente en la torre agarraba aceite y hirviendo y se lo lanzaba a los que estaban abajo. Entonces el término de resistencia pareciera que actualmente, y en la situación política en la que estamos, tomando lo que decía el profesor al principio de sociedad civil, ¿cómo salimos de esta situación si no resistimos, si no entendemos bien lo que significa resistirnos? Si soy pasivo, si salgo digo, no quiero este gobierno, pero luego me voy a mi casa. ¿Cómo me manifiesto? ¿Cuáles son mis acciones en realidad frente a la situación? Yo quería hacer un inciso en relación con la idea de la violencia, porque entonces la acusación de violencia viene desde el poder hacia la sociedad. Cuando la primera forma de violencia la ejerce el poder cuando abusa, cuando es capaz de meter preso a alguien sin respetarle el más mínimo de sus derechos constitucionales. Y en ese sentido, el ciudadano que decida defenderse como pueda está en una condición, en caso incluso de que sea violento, de un ejercicio de violencia muy pequeño en comparación con la violencia del Estado, que es la peor. Luego, hay autores como Castoriadis que simplemente dicen, apele su imaginación. Ya, pero quiero hacer un inciso importantísimo en Venezuela. Mira, entre inciso e inciso ya no, son discursos. No, pero no, porque ella sí dijo una cosa muy importante. Antes se usaba la violencia. Señores, el tema más importante esta vez ha sido la resistencia. Hay una diferencia muy importante para Venezuela. No es lo mismo la generación del 60 y 70 la generación de ahora. La generación del 60 y 70 estaba montada sobre la concepción marxista y ahí sí, con la tesis de Lenin, que es la revolución
y si es la violencia como un elemento fundamental para la tumba del gobierno. Es decir, la violencia estaba como un elemento fundamental, no como un elemento último. No, señor, como un elemento fundamental, y eso explica la guerrilla. ¿Sí me explico? A partir de los 80, por eso es que yo he estado siempre contra la resistencia y la desobediencia civil. A partir de los 80 surgió el término desobediencia civil.